Advertencia: prepárate para la verdad que nadie se atreve a contar. Un elegante jet corporativo, símbolo de su poder ilimitado, surcaba las nubes, llevando al multimillonario Alejandro Torres hacia un fin de semana secreto en las Islas Caimán con su amante. Él se creía el maestro del engaño, seguro de que su esposa embarazada, Victoria de Ashford, no sospechaba nada en su ático de Madrid. Pero había cometido un error fatal de miles de millones de euros. El mismo poder que construyó el imperio de Alejandro creó su punto ciego. Nunca vio a su esposa como una amenaza. Ahora, armada con un equipo de investigadores privados despiadados y el conocimiento de un crimen mucho más profundo que la infidelidad, Victoria estaba esperando. Con una llamada telefónica perfectamente programada, estaba a punto de demostrar que no hay furia como la de una mujer con una herencia de 1.500 millones de euros y un plan de aniquilación total. Antes de sumergirte en esta historia de traición corporativa y venganza silenciosa, por favor, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ni un solo secreto que revelará el dossier Ashford. 1. El perfume de una bella mentira. El aroma de 1000 rosas blancas traídas esa mañana desde Ecuador debería haber sido un consuelo. Para Victoria de Ashford, sin embargo, era la fragancia empalagosa de una bella mentira. Las rosas, un pedido semanal habitual de su esposo, inundaban su amplio ático en el Paseo de la Castellana en Madrid, un recordatorio agresivo de su supuesta devoción. Pero durante los últimos 3 meses, las espinas se habían sentido más reales que los pétalos. Victoria, con 6 meses de embarazo de su primer hijo, un varón al que ya habían llamado Liam, pasó una mano cuidada sobre el mármol liso y frío de la isla de la cocina. Su reflejo la miraba desde el cromo pulido del refrigerador Sub-Zero. Ella era una mujer que aparentemente lo tenía todo. A sus 29 años, era la esposa de Alejandro Torres, el carismático CEO de 35 años de Torres Global, un vasto conglomerado con tentáculos en todo, desde tecnología aeroespacial hasta hotelería de lujo. Su boda, un evento suntuoso en una finca histórica a las afueras de Sevilla, había sido el evento social de la década, una unión de herencia de dinero viejo y ambición de dinero nuevo. La familia de Victoria, los Ashford, eran una institución en la alta sociedad europea, su riqueza arraigada en siglos de banca y comercio. Alejandro, por el contrario, era un Titan self-made, un hombre cuya implacable ambición lo había impulsado desde orígenes modestos hasta la cúspide del mundo financiero. Era guapo, encantador y, hasta hace poco, Victoria creía que era completamente suyo. La primera grieta en la fachada había sido casi imperceptible. Una reunión de junta directiva nocturna que se extendió hasta las 3 a.m. Un viaje de negocios a Frankfurt que su padre, un hombre con una comprensión casi psíquica del comercio global, casualmente mencionó que parecía extraño dado el clima actual del mercado. Luego vinieron los susurros, los sutiles cambios en el comportamiento de Alejandro. Comenzó a proteger su teléfono con la ferocidad de un cerbero, su pantalla siempre en ángulo opuesto a ella. El persistente aroma de un perfume que no era el suyo, un tenue jazmín almizclado, se aferró a su ropa en más de una ocasión. Cuando ella le preguntó, él se rió. Debió ser un abrazo largo con la esposa de uno de los inversores, cariño. Ya sabes cómo son los alemanes. Pero Victoria no era tonta. Había sido criada en un mundo donde se esperaba que las mujeres fueran hermosas, anfitrionas, elegantes y, sobre todo, discretas.
Se les enseñó a hacer la vista gorda ante las indiscreciones de sus poderosos maridos, para preservar la santidad del nombre familiar y la fortuna que representaba. Su propia madre, una mujer con impecables trajes Chanel, le había dicho una vez: «Los hombres de su estatura, querida, tienen apetitos. El deber de una esposa es ser el plato principal, no preocuparse por el amuse-bouche ocasional». Interacción. ¿Crees que Victoria debería haber confrontado a Alejandro antes? ¿O su paciencia fue una estrategia inteligente? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Durante un tiempo, Victoria intentó seguir ese consejo. Trató de tragar la píldora amarga de la sospecha, centrándose en el bebé que crecía dentro de ella, el futuro de la dinastía Torres Ashford. Se lanzó a diseñar la guardería, un paraíso de temática celestial en azul marino y dorado, con un mural pintado a mano de constelaciones en el techo. Organizó galas benéficas, su vientre embarazado un símbolo de felicidad doméstica. Todo mientras un pavor frío y silencioso se enroscaba en su estómago. El punto de quiebre había llegado solo hace una semana. Alejandro estaba en la ducha, y su teléfono, dejado descuidadamente sobre la manta de cachemira en su cama con dosel, vibró incesantemente. Era un teléfono nuevo, un dispositivo elegante y hecho a medida de una boutique tecnológica suiza, ostensiblemente para mayor seguridad. Tenía dos, uno para negocios y otro para uso personal. Este era el personal. En la pantalla de bloqueo, una serie de mensajes de un nombre que no reconoció aparecieron rápidamente. Cayman no puede llegar lo suficientemente pronto. Contando las horas, reservé nuestra suite habitual en el Four Seasons. Y luego, el que hizo que su sangre se helara. No te preocupes por el pájaro en la jaula dorada. Ella no sospechará nada. El pájaro en la jaula dorada. La crueldad. La arrogancia despectiva. Destrozó la poca compostura que le quedaba a Victoria. No era solo una esposa engañada. Era un objeto, una posesión bonita para ser manejada y mentida. En ese momento, algo dentro de ella cambió. La heredera dócil y bien educada se retiró, y una mujer que nunca supo que existía, una mujer forjada en el crisol de la traición, comenzó a emerger. Esa noche, ella no lo confrontó. En cambio, interpretó el papel de la esposa embarazada devota y ligeramente cansada a la perfección. Escuchó atentamente mientras él hablaba de un viaje de negocios inevitable y de última hora a las Islas Caimán. Una reunión crucial con un consorcio bancario suizo, explicó, sus ojos azul mar llenos de una convicción convincente. Es un acuerdo que podría redefinir el brazo europeo de Torres Global durante la próxima década, había dicho, su mano descansando sobre su abdomen hinchado. Solo me iré 48 horas, mi amor. Volveré antes de que tengas la oportunidad de extrañarme. Victoria había sonreído, una sonrisa dulce y comprensiva, y le deseó lo mejor. Por supuesto, cariño. Los negocios son los negocios. Liam y yo estaremos esperando. Pero mientras él doblaba meticulosamente sus trajes, a medida en su maletín de cuero artesanal, Victoria estaba haciendo planes propios. Había pasado su vida rodeada de poder y había aprendido bien sus lecciones. La información era el arma definitiva, y estaba a punto de armarse hasta los dientes. Su primera llamada fue a un hombre que su padre había utilizado durante años, un investigador privado, discreto y despiadadamente eficiente, llamado Marco Toledo, sin relación con Alejandro. Marco era un fantasma, un exoperativo de inteligencia que ahora dirigía una boutique de seguridad desde Londres, que atendía a los ultrarricos. Se especializó en el tipo de problemas que no podían resolverse con una simple demanda o un comunicado de prensa.
Era caro, pero para un Ashford, eso era de poca consecuencia. «Señor Toledo», había dicho Victoria, su voz firme y fría, un marcado contraste con la confusión de emociones que se desataba dentro de ella. «Tengo un trabajo para usted. Mi esposo, Alejandro Torres, vuela a las Caimán mañana en su jet privado. Matrícula SN88X. Él cree que va a una reunión de negocios. Yo creo que se está reuniendo con su amante. Quiero saberlo todo. ¿Quién es ella? ¿A dónde van? ¿Qué están haciendo? Quiero pruebas fotográficas y de video, y quiero que sean irrefutables». Hubo una pausa en el otro extremo de la línea, luego el acento británico cortante de Marco. «Entendido, señora Torres. Tenemos un equipo en las Caimán. Considérelos ya en movimiento. ¿Los canales habituales para el pago?» «Por supuesto», respondió Victoria. «Y, señor Toledo, la discreción es primordial. Nadie, especialmente mi esposo o mi padre, debe saber de mi participación. Mi confidencialidad con el cliente es la piedra angular de mi negocio, señora Torres. Tiene mi palabra». Mientras el sol de la mañana se colaba en su inmaculada cocina, proyectando largas sombras en el suelo, Victoria sintió una calma escalofriante. La espera era la parte más difícil. El jet de Alejandro había despegado del aeropuerto de Torrejón de Ardoz hacía 1 hora. Ella había rastreado su trayectoria de vuelo en línea, una delgada línea azul que se curvaba a través del Atlántico, una representación digital del engaño de su esposo. Él pensó que estaba volando hacia un fin de semana de pasión ilícita. No tenía idea de que estaba volando hacia el ojo de un huracán que ella, su esposa embarazada, estaba a punto de desatar. Tomó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. El número de una mujer que le debía un favor. Una mujer cuya carrera se basaba en exponer el tipo de secretos que Alejandro estaba tan desesperado por mantener. Una mujer llamada Sara Luna, la presentadora del podcast de chismes más popular y temido del mundo, El Informe Luna. «Sara», dijo Victoria, su voz suave como el terciopelo, «tengo una historia para ti, una historia que te hará más famosa de lo que jamás soñaste». 2. La jaula dorada y el fraude corporativo. El aire fresco y limpio de las Islas Caimán fue un bienvenido cambio del calor húmedo del verano en Madrid. Mientras Alejandro Torres bajaba de su jet en la terminal privada, sintió una emoción familiar, una mezcla embriagadora de poder y anticipación. Era un hombre que prosperaba con la conquista en la sala de juntas, y tenía que admitir en otros ámbitos más clandestinos. El trato con los banqueros suizos era real, un conveniente y necesario negocio que proporcionó la cobertura perfecta para el verdadero propósito de su viaje. Un fin de semana con ella. Su amante era una mujer llamada Sarina Petrova, tan afilada y elegante como sus pómulos. Ella era la jefa de adquisiciones de arte para un oligarca ruso rival, una mujer cuya belleza solo era igualada por su ambición. Se habían conocido hacía 6 meses en una subasta de arte en Christie's, en Ginebra, donde se habían enfrascado en una feroz guerra de ofertas por un raro Monet. Alejandro había ganado la pintura, pero Sarina, con sus ojos oscuros y penetrantes y un ingenio tan afilado como el vidrio roto, había capturado su atención. Su affair había comenzado esa noche. Un torbellino de fines de semana robados en París, reuniones clandestinas en Dubái y promesas susurradas en la parte trasera de coches con chofer. Sarina era todo lo que Victoria no era. Donde Victoria era suave, Sarina era afilada.
donde Victoria era gracia de dinero viejo. Sarina era una femme fatale, hecha a sí misma, una mujer que había escalado desde la oscuridad y no se disculpaba por sus deseos. Ella era un desafío, un escape embriagador del mundo predecible y serio que habitaba con su esposa. El embarazo solo había amplificado este sentimiento. La inminente paternidad se sentía menos como una alegría y más como el cierre de un capítulo, un paso final e irrevocable hacia una vida de deber y responsabilidad. Sarina era su último sabor a libertad, su rebelión contra la jaula dorada que tan cuidadosamente había construido para sí mismo. Un elegante Mercedes clase S negro lo esperaba en la pista. Mientras se deslizaba en el lujoso interior de cuero, su teléfono vibró. Un mensaje de Sarina. Suite 702. No me hagas esperar. Él sonrió. El juego había comenzado. Mientras tanto, a unos cientos de metros de distancia, en un coche de alquiler sin distintivos, aparcado con una vista clara de la terminal privada, dos hombres estaban sentados en silencio. Formaban parte del equipo de Marco Toledo, un par de exsoldados de fuerzas especiales que ahora eran operativos muy bien pagados en el mundo del espionaje corporativo y la investigación privada. Eran pacientes, metódicos y completamente invisibles. Una cámara telefoto con un estabilizador de imagen de última generación descansaba en el salpicadero. Su lente estaba entrenada en el Mercedes. Cada movimiento, cada detalle estaba siendo capturado. El operativo principal, un inglés estoico llamado Thomas, habló en un pequeño dispositivo de comunicación encriptado. El objetivo ha aterrizado. Está en un clase S negro. Matrícula Kanma. Estamos en movimiento, rastreando sus movimientos, enviando la transmisión en vivo al servidor seguro ahora. A miles de kilómetros de distancia, en su oscura oficina en casa con vistas al Parque del Retiro, Victoria observaba la transmisión en vivo en un gran monitor de alta definición. Vio la familiar y segura arrogancia de su esposo mientras caminaba hacia su coche. Vio la ligera sonrisa en su rostro mientras miraba su teléfono. Una ola de náuseas, no relacionada con su embarazo, la invadió. Una cosa era sospechar, saber en lo más profundo de tu alma que te estaban traicionando. Otra muy distinta era verlo desarrollarse en tiempo real, en alta definición. Su mano tembló mientras tomaba un vaso de agua. Tenía que mantenerse fuerte. No era el momento de lágrimas o debilidad. Era el momento de la precisión fría y calculada. Tenía un plan, un ataque multifacético que no solo expondría a Alejandro, sino que también la protegería a ella y a su hijo por nacer. La fase 1 ya estaba en marcha. El equipo de Marco Toledo reuniría la evidencia, la prueba irrefutable del affair. La fase 2 involucraba a Sara Luna. Victoria le había dado a Sara la exclusiva, la promesa de una historia que sacudiría los cimientos de la sociedad madrileña, pero le había dado instrucciones estrictas. La historia no se publicaría hasta que Victoria diera la señal. El momento tenía que ser perfecto. La fase 3 era la más compleja y peligrosa. Involucraba a Torres Global. Victoria, a pesar de su exterior de socialité, tenía una mente empresarial aguda, un rasgo que había heredado de su padre. Había formado parte de la junta de varias fundaciones benéficas de su familia y tenía una mejor comprensión del gobierno corporativo de lo que Alejandro le daba crédito. Durante la última semana, desde que descubrió los mensajes en su teléfono, había estado consultando en secreto con un equipo de contables forenses y abogados corporativos, un equipo tan discreto
que solo se comunicaban a través de canales encriptados y se les pagaba en criptomonedas imposibles de rastrear. Les había ordenado que realizaran una inmersión profunda en las finanzas de Torres Global, buscando específicamente cualquier anomalía, cualquier transacción inusual o compañía fantasma que pudiera estar vinculada a las actividades personales de Alejandro. Tenía una corazonada, una intuición de que su imprudencia en su vida personal podría extenderse a su vida profesional. Si pudiera encontrar pruebas de irregularidades financieras, tendría una influencia que iba mucho más allá de la mera infidelidad. Sería la diferencia entre un divorcio público complicado y una toma de control corporativa cuidadosamente orquestada. De vuelta en las Caimán, el Mercedes de Alejandro se detuvo en la gran entrada del Ritz-Carlton, Gran Caimán, un bastión de lujo en las orillas del Caribe. Fue recibido por el gerente del hotel, un hombre que lo conocía bien y era la esencia de la discreción. «Bienvenido de nuevo, señor Torres. Todo está preparado como solicitó». «Gracias, Jean-Luc», dijo Alejandro, deslizando un billete de $100 en la mano del gerente. «Sabes cuánto valoro tu atención al detalle». Se saltó el lobby, tomando un ascensor privado directamente al 7º piso. Caminó por el pasillo tranquilo y alfombrado hasta la suite 702, la suite presidencial, un amplio apartamento con vistas panorámicas al océano. Abrió la puerta, y ahí estaba ella. Sarina estaba de pie junto a los ventanales del piso al techo, con una copa de champán en la mano, con un batín de seda que se aferraba a su esbelta figura. Se giró, una sonrisa lenta y depredadora en su rostro. «Llegas tarde», susurró ella. Su acento ruso espeso y seductor. «Tuve que hacer una parada», dijo Alejandro, con la voz baja. Caminó hacia ella, sus ojos devorándola. Le había traído un regalo, una pequeña caja de terciopelo de Cartier, una joyería conocida por sus diamantes raros y escandalosamente caros. Dentro había un collar, una cascada de diamantes amarillos canario, que debió costar una pequeña fortuna. Los ojos de Sarina se abrieron ante la vista. «¿Para mí? No debiste». Pero sus manos ya estaban extendiéndose hacia él, sus dedos trazando las facetas frías y duras de las piedras. Desde un edificio al otro lado de la calle, una operativa del equipo de Marco, una mujer con las manos firmes de un cirujano, capturó toda la escena a través de la lente de una potente cámara telescópica. El regalo, el abrazo, el beso apasionado que siguió. Cada fotograma era un clavo en el ataúd de Alejandro Torres. Victoria lo observó todo en su monitor, con el rostro como una máscara de piedra. El dolor era algo físico, un dolor agudo y punzante en el pecho, pero bajo el dolor, una ira fría y dura comenzó a cristalizarse. Vio el collar de diamantes, una baratija comprada con el dinero que se suponía que construiría un futuro para su hijo. Vio la forma en que miraba a Sarina, una mirada de hambre cruda que no le había dado a ella en años. Tomó su teléfono. Era hora de poner en marcha la fase 2. Marcó el número de Sara Luna. «Sara», dijo Victoria, con la voz desprovista de emoción. «Tengo una actualización para ti y un nombre. Sarina Petrova, jefa de adquisiciones de arte para el grupo Antonov. Están en el Ritz-Carlton en las Caimán, Suite 702, y él acaba de regalarle un collar muy, muy caro». Casi pudo escuchar la sonrisa derretida en la voz de Sara. «Esto es oro puro, Victoria. Oro puro. ¿Cuándo puedo publicar?» «Pronto», dijo Victoria. «Pero aún no. Quiero dejar que disfrute de su pequeña escapada un poco más. Quiero que se sienta seguro. Y luego, cuando menos se lo espere, vamos a hacer que su mundo se venga abajo».
Colgó el teléfono y volvió su atención al monitor. La transmisión en vivo desde las Caimán ahora mostraba a Alejandro y Sarina, copas de champán en mano, riendo en el balcón de su suite, las luces de la ciudad brillando detrás de ellos como 1000 ojos que juzgaban. Parecían un rey y una reina inspeccionando su dominio, pero no sabían que su reino estaba construido sobre una base de mentiras, una base que estaba a punto de desmoronarse. Y Victoria, la mujer que tan descuidadamente habían descartado como el pájaro en la jaula dorada, sostenía el detonador. Reacción. ¿Crees que Alejandro se arrepentirá de haber subestimado a Victoria? Comenta tu opinión y no olvides compartir esta historia con tus amigos para ver la reacción de Alejandro. 3. El colapso y la caída del CEO. Durante las siguientes 24 horas, Victoria se convirtió en un fantasma en su propia casa, una observadora silenciosa de una vida que ya no era suya. Se movió por las opulentas habitaciones del ático, su teléfono y tableta. Sus únicas compañeras, las transmisiones en vivo del equipo de Marco Toledo en las Caimán, eran un torrente constante y brutal de la traición de su esposo. Lo vio a él y a Sarina cenar en un restaurante con estrella Michelin, sus cabezas inclinadas en una conversación íntima. Los vio pasear de la mano por las orillas del océano, sus siluetas claras contra la puesta de sol. Los vio regresar al hotel, con los brazos entrelazados, desapareciendo en la jaula dorada de su suite. Cada imagen era una nueva herida, una nueva capa de dolor, pero con el dolor llegó una claridad escalofriante. La tristeza seguía ahí, una manta pesada y sofocante, pero ahora estaba entrelazada con una resolución de hierro. Ya no era solo una esposa con el corazón roto, era una mujer en una misión, una general reuniendo sus fuerzas para una guerra que no tenía intención de perder. Sus días fueron un borrón de llamadas encriptadas y videoconferencias seguras con sus equipos legales y financieros. Los contables forenses, un equipo de genios brillantes pero socialmente torpes, que operaban desde una oficina sin distintivos en Zúrich, habían estado trabajando las 24 horas del día. Estaban examinando los laberínticos registros financieros de Torres Global, siguiendo las migas de pan digitales que Alejandro, en su arrogancia, seguramente había dejado atrás. El avance se produjo en el segundo día del viaje de Alejandro. Victoria estaba en una llamada con el jefe del equipo de contabilidad, un hombre que solo se hacía llamar Orión. «Encontramos algo, señora Torres», dijo Orión, su voz monótona y desapasionada. «Es inteligente, muy inteligente, pero no lo suficiente». Explicó que Alejandro había establecido una serie de sociedades fantasma registradas en una constelación de paraísos fiscales. Las Islas Caimán, Panamá, las Islas Vírgenes Británicas. En la superficie, estas empresas parecían ser vehículos de inversión legítimos, parte de la compleja estrategia internacional de Torres Global. Pero cuando el equipo de Orión despegó las capas de ofuscación legal y financiera, encontraron la verdad. El muy canalla ha estado utilizando estas compañías fantasma para desviar dinero de Torres Global, explicó Orión. Pequeñas cantidades al principio, unos cientos de miles aquí y allá, disfrazados como honorarios de consultoría o comisiones de corretaje. Pero las cantidades han estado aumentando exponencialmente durante los últimos 6 meses. Estamos hablando de decenas de millones de euros, señora Torres. La sangre de Victoria se heló. Esto era mucho peor de lo que había imaginado. Esto no era solo infidelidad. Esto era malversación corporativa a gran escala. ¿A dónde va el dinero?, preguntó ella, su voz apenas un susurro.
Esa es la parte interesante, respondió Orión. Se está canalizando a una sola cuenta en un banco privado en Liechtenstein. La cuenta está en manos de un fideicomiso, y la única beneficiaria de ese fideicomiso es una mujer llamada Zarina Petrova. Victoria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El collar de diamantes era una baratija. Este era el verdadero premio. Él no solo estaba teniendo una aventura con Zarina, la estaba financiando. Estaba robando a su propia empresa, a su futuro, a su hijo, para construir una nueva vida con su amante. Y hay más, continuó Orión. Una de las compañías fantasma, una empresa llamada Apex Holdings, se utilizó para comprar una propiedad muy cara. Él le envió un archivo. Victoria lo abrió para encontrar la escritura y los planos arquitectónicos de una impresionante villa modernista encaramada en un acantilado en Portofino, Italia. La villa, aún en construcción, era una obra maestra de vidrio y acero, con una piscina infinita que parecía fusionarse con el mar de Liguria. El precio de compra era la asombrosa cifra de 30 millones de euros. Y el propietario registrado era Apex Holdings. La pura audacia, la profundidad de su engaño, era impresionante. No solo estaba planeando una escapada de fin de semana, estaba construyendo una nueva vida, un nuevo hogar, un nuevo futuro, todo con dinero robado, y lo estaba haciendo justo delante de sus narices. «Necesito que documentes todo, Orión», dijo Victoria, su voz ahora dura como el acero. «Cada transacción, cada correo electrónico, cada transferencia bancaria. Quiero un dossier tan grueso e irrefutable que lo entierre». «Considere lo hecho, señora Torres. Tendremos un expediente completo listo para usted dentro de 1 hora». Después de que terminó la llamada, Victoria se sentó en silencio durante mucho tiempo. Los planos arquitectónicos de la villa de Portofino brillaban en su pantalla. La hermosa casa destinada a otra mujer era un monumento a su traición, pero también su mayor vulnerabilidad. Era el hilo suelto que, al ser tirado, desharía todo su mundo. Pensó en su padre, Lord Alistair Ashford, un hombre de principios inflexibles, un hombre que valoraba la integridad y el honor por encima de todo. Él era un miembro de la Junta No Ejecutiva de Torres Global, un puesto que había tomado para asesorar a Alejandro y guiar al joven CEO. Él había confiado en Alejandro, lo había acogido en su familia. El descubrimiento del affair sería un profundo golpe personal para él, pero el descubrimiento de la malversación sería un pecado imperdonable, una traición a todo lo que su padre representaba. Ella sabía lo que tenía que hacer. Era hora de incluir a su padre, pero tenía que ser cuidadosa. Tenía que presentarlo de una manera que lo obligara a actuar no solo como un padre herido, sino como un miembro de la junta responsable, con un deber fiduciario hacia la empresa y sus accionistas. Mientras tanto, en Las Caimán, Alejandro Torres se sentía invencible. La reunión de negocios con los banqueros suizos había ido excepcionalmente bien. Habían acordado en principio una nueva línea de crédito para la expansión europea de Torres Global, un acuerdo que sería aclamado como un gran logro en la prensa financiera. Su fin de semana con Zarina había sido una escapada perfecta y embriagadora. Mientras empacaba sus maletas para regresar a Madrid, sintió una renovada sensación de vigor. Creía que había logrado compartimentar su vida con éxito, que podía tenerlo todo: la esposa respetable y embarazada, y el prestigioso apellido familiar en Madrid, y la amante apasionada y estimulante reservada para su placer personal. Su teléfono sonó. Era Victoria. La dejó sonar por un momento,
una sonrisa pequeña y cruel asomando en sus labios. El pájaro en la jaula dorada, llamando a su amo. Finalmente respondió. Su voz una máscara de afecto suave y practicada. Hola, mi amor. Estaba pensando en ti. Las reuniones salieron mejor de lo que esperaba. Estoy de camino al aeropuerto ahora. Estaré en casa antes de que te des cuenta. Eso es maravilloso, cariño. La voz de Victoria llegó por teléfono, dulcemente almibarada como la miel. Pero bajo la dulzura había una nota nueva, inusual, un toque de algo frío y afilado. Tengo una sorpresa para ti cuando regreses, algo que creo que encontrarás iluminador. ¿Una sorpresa? Me encantan las sorpresas, dijo Alejandro, un ligero malestar, comenzando a picarle la nuca. ¿Qué es? Tendrás que esperar para verlo, respondió Victoria, su voz bajando a un susurro. Pero te daré una pista. Involucra a una mujer llamada Sarina Petrova, una villa en Portofino, y la junta directiva de Torres Global. El teléfono se quedó mudo. Alejandro se quedó inmóvil en medio de su suite de hotel, el teléfono todavía pegado a su oído. La sangre se drenó de su rostro. Sarina, Portofino, la junta directiva. Era imposible. ¿Cómo podía saber ella? ¿Cómo podía saberlo? Una ola de pánico frío y nauseabundo lo invadió. Miró alrededor de la suite, la cama desordenada, la botella de champagne vacía, el persistente aroma del perfume de Sarina. Las paredes de su mundo cuidadosamente construido estaban comenzando a cerrarse sobre él. El pájaro ya no estaba en la jaula dorada, estaba fuera, y venía por él. Intentó frenéticamente llamar a su oficina, a su abogado, a cualquiera que pudiera decirle lo que estaba sucediendo. Pero era demasiado tarde. La tormenta que nunca vio venir estaba a punto de desatarse, y él estaba parado directamente en su camino. Interacción. ¿Crees que Alejandro podrá escapar de las consecuencias? ¿O su imperio se desmoronará? Deja tus comentarios y comparte esta historia para que más personas se unan a la conclusión. 4. Jaque Mate y la emperatriz ascendente. El vuelo de regreso a Madrid fue el más largo de las 8 horas de la vida de Alejandro Torres. La lujosa cabina de su jet corporativo, generalmente un santuario de calma y control, se sentía como una celda de prisión que se precipitaba por el cielo. Caminó por la lujosa alfombra como un animal atrapado, su mente corriendo para desentrañar cómo su mundo cuidadosamente construido había implosionado tan espectacularmente. Sarina, Portofino, la junta. Las palabras de Victoria resonaban en sus oídos, una sentencia de muerte para la vida que conocía. Había intentado llamar a Sarina, pero su teléfono iba directamente al buzón de voz. Había intentado llamar a sus contactos en el Banco de Liechtenstein, pero lo estaban evadiendo, citando confidencialidad del cliente. Cada puerta que intentaba abrir se cerraba de golpe en su cara. Estaba volando a ciegas hacia un huracán, y el nombre del huracán era Victoria. La había subestimado. La había visto como una criatura hermosa y maleable, un accesorio perfecto para su vida de poder y éxito. Nunca había imaginado el acero debajo de la seda, la mente estratégica y aguda escondida detrás de su sonrisa de sociedad bien educada. Había cometido el error fatal de confundir gracia con debilidad. Cuando el jet finalmente aterrizó en Torrejón de Ardoz, no fue recibido por su chofer habitual. En cambio, un hombre con rostro sombrío, con un traje oscuro que no reconoció, estaba esperando en la pista. «Señor Torres», dijo el hombre con voz plana e impersonal. «Estoy aquí para escoltarlo a una reunión de junta de emergencia en la sede de Torres Global». «¿Una reunión de junta? Es medianoche», protestó Alejandro, su voz teñida de pánico que ya no podía ocultar.
La junta ha sido convocada, señor. No es una solicitud. El viaje a Madrid fue silencioso y tenso. El familiar y brillante horizonte de la ciudad, que había conquistado ahora, parecía amenazante. Sus imponentes edificios como lápidas en un cementerio de su propia creación. Al llegar a la Torre Torres Global, un monumento brillante a su ambición, vio una multitud de reporteros y fotógrafos reunidos en la entrada, sus cámaras parpadeando como una andanada de disparos. La noticia se había extendido. Mientras Alejandro estaba en el aire, Sara Luna había dejado caer la bomba. Su podcast, El Informe Luna, había lanzado un episodio especial, una exposición explosiva que detallaba el affair entre Alejandro Torres y Sarina Petrova. Lo tenía todo: el viaje clandestino a las Caimán, el nombre del hotel, el número de la suite, el collar de diamantes. Fue un desmantelamiento brutal y meticuloso, y se había vuelto viral. Cuando el avión de Alejandro aterrizó, su nombre era tendencia en X, anteriormente Twitter, y su rostro estaba en todos los blogs de chismes y sitios de noticias del planeta. Pero el affair fue solo el primer asalto. Victoria había guardado la munición real para la reunión de la junta. Fue llevado a través de una entrada trasera, evitando el circo mediático, y llevado directamente a la sala de juntas del piso 50. La sala, generalmente un testimonio de su poder, ahora era una cámara de ejecución. La larga y pulida mesa de caoba estaba llena de los rostros severos e implacables de los miembros de la junta directiva. A la cabeza de la mesa, en el asiento del presidente, estaba el padre de Victoria, Lord Alistair Ashford. Su rostro, una máscara de furia fría y controlada, y junto a él, en el asiento que legítimamente pertenecía a Alejandro, estaba Victoria. Llevaba un vestido negro simple pero elegante, su embarazo una declaración silenciosa y poderosa en la sala. Se veía tranquila, serena, sus ojos claros y firmes. El pájaro en la jaula dorada se había ido. En su lugar había una mujer tan formidable como cualquier titán de la industria en esa sala. Alejandro. La voz de Lord Ashford fue como el chasquido de un látigo, cortando el espeso y tenso silencio. Gracias por venir. Tenemos mucho que discutir. Alejandro abrió la boca para hablar, para ofrecer alguna defensa, alguna explicación, pero Victoria lo interrumpió. No hay necesidad de preliminares, padre, dijo, su voz resonando con una autoridad que silenció la sala. Sepustis puso de pie, y en la gran pantalla detrás de ella, la pantalla, generalmente reservada para proyectar ganancias trimestrales y análisis de mercado, apareció una imagen. Era una fotografía de alta resolución de Alejandro y Sarina besándose en el balcón de su suite en las Caimán. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Alejandro sintió que el último vestigio de su compostura se desmoronaba. Estaba expuesto, humillado, su traición al descubierto para que todos la vieran. Como pueden ver, continuó Victoria, su voz fría y uniforme. Mi esposo ha estado muy ocupado. Su reciente viaje a las Caimán, que afirmó que era para una reunión de negocios crucial, fue, de hecho, una cita romántica con su amante, la señorita Sarina Petrova. Luego procedió con la precisión tranquila y metódica de una fiscal experimentada para exponer su caso. Presentó las fotografías y el vídeo del equipo de Marco Toledo, un registro visual condenatorio del affair. Reprodujo una grabación de su última llamada telefónica con Alejandro, aquella en la que él había mentido sin esfuerzo sobre el éxito de sus reuniones de negocios. Pero ella no se detuvo ahí. Esto no es solo sobre infidelidad. Se trata del futuro de la empresa.
Las indiscreciones personales de mi esposo, si bien son profundamente dolorosas para mí, no son la razón principal por la que estamos aquí esta noche, dijo, sus ojos recorriendo los rostros atónitos de los miembros de la Junta. Su imprudencia se extiende mucho más allá de sus votos matrimoniales. Amenaza los cimientos mismos de esta empresa. En la pantalla detrás de ella, las imágenes de la FAIR fueron reemplazadas por una compleja red de diagramas de flujo y estados financieros. Era el dossier preparado por Orión y su equipo. Victoria, con la ayuda de su abogado corporativo, que estaba sentado en silencio en un rincón de la sala, comenzó a guiar a la Junta a través del elaborado esquema de malversación de fondos de Alejandro. Expuso las compañías fantasma, las facturas fraudulentas, el desvío de millones de euros de los fondos de la empresa. Les mostró las transferencias bancarias a la cuenta secreta de Zarina Petrova en Liechtenstein. Y luego, para el gran final, mostró los planos arquitectónicos de la villa de 30 millones de euros en Portofino, un lujoso nido de amor construido con dinero robado en la sala de juntas. El único sonido fue el suave zumbido del aire acondicionado. Los miembros de la Junta, titanes de las finanzas y la industria, hombres que lo habían visto todo, miraron la pantalla con asombro e incredulidad. Se enfrentaron a un fraude de asombrosa audacia, una traición a la confianza que llegaba al núcleo mismo de su ética corporativa. Alejandro se quedó allí, desnudo, sus mentiras y engaños expuestos a la luz dura e implacable de la sala de juntas. Miró a Victoria, la miró de verdad, y por primera vez vio a la mujer con la que se había casado, no la heredera bonita y maleable, sino una reina, una guerrera, una mujer que acababa de darle jaque mate de la manera más pública y brutal imaginable. Lord Alistair Ashford finalmente rompió el silencio, poniéndose de pie, su rostro marcado por una profunda y terrible tristeza, pero su voz era firme. A la luz de esta evidencia, dijo, la palabra ahogándose en su garganta, no tengo más remedio que pedir un voto de censura a nuestro CEO, Alejandro Torres. Además, propongo que lancemos inmediatamente una auditoría forense independiente a gran escala de las finanzas de la empresa y entreguemos todos nuestros hallazgos a las autoridades pertinentes, incluida la CNMV y el Departamento de Justicia. Miró a Alejandro, con los ojos llenos de una mezcla de lástima y desprecio. Te has deshonrado a ti mismo, has deshonrado a esta empresa y has deshonrado a mi familia. Estás acabado. La votación fue una mera formalidad. Uno por uno, los miembros de la Junta levantaron la mano, un bosque de condena. Alejandro Torres, el chico de oro de la bolsa, el maestro del universo, fue despojado por unanimidad y sin ceremonias de su título, su poder y su futuro. Mientras los guardias de seguridad lo escoltaban fuera del edificio, miró a Victoria por última vez. Su rostro estaba impasible, pero sus ojos, por un momento fugaz, traicionaron un atisbo del inmenso dolor que él le había causado. Pero no había triunfo en su mirada, ni regodeo, solo una resolución tranquila y triste. Había construido un imperio, pero había olvidado la única regla que gobierna todos los imperios. Son vulnerables al final. Y el suyo había sido derribado no por un asaltante corporativo o una caída del mercado, sino por la única persona que pensó que tenía bajo su control total: su esposa. Obliteración. ¿Qué pensaste de la revelación final de Victoria? ¿Crees que Alejandro merecía ese final? Comenta tu opinión y comparte este video si la verdad te ha impactado. 5. El Fénix se levanta.
la nueva Torres Global, la caída de Alejandro Torres, no fue un declive suave. Fue un evento sísmico que envió ondas de choque desde la Bolsa de Madrid hasta los escalones más altos de las finanzas globales. La mañana después de la emboscada en la sala de juntas, Torres Global era una empresa asediada. La acción, un gigante de primera línea durante una década, abrió en caída libre, perdiendo valor con cada minuto que pasaba. En el parqué, el símbolo de cotización TGL parpadeó en un rojo violento y frenético, un grito digital de fuga de inversores. Miles de millones en capitalización de mercado se evaporaron en el éter. Una vida de trabajo de miles de empleados y las fortunas de los inversores se convirtieron en polvo por el capricho de la avaricia y la lujuria de un CEO en desgracia. Dentro de la resplandeciente Torres Global, la atmósfera era un cóctel tóxico de miedo y caos. Los empleados que una vez caminaron por los pasillos con la arrogante confianza de los líderes de la industria, ahora se acurrucaban en grupos silenciosos y ansiosos alrededor de las máquinas de café, con los ojos pegados a los titulares de las noticias en sus pantallas. Las fotografías meticulosamente seleccionadas del equipo de Marco Toledo estaban por todas partes. La imagen de Alejandro y Sarina en el balcón de las Caimán era ahora un símbolo icónico de la arrogancia corporativa. Corrían rumores de que Sarina Petrova había sido vista en Dubái, luego en Moscú. Los millones robados de la cuenta de Liechtenstein, asegurándole una vida de lujo, mucho más allá del alcance de cualquier tratado de extradición. La villa a medio terminar en Portofino se convirtió en una atracción turística para los yates que navegaban por la Riviera italiana. Una ruina moderna de un rey caído. Para Alejandro, las 24 horas posteriores a su expulsión de la sala de juntas fueron un descenso a un infierno personal. Escondido en el loft multimillonario de un amigo en el centro de Madrid, era un hombre que se desmoronaba. El amigo, un gestor de fondos de cobertura que había hecho una fortuna con los consejos de Alejandro, había ofrecido el refugio por un sentido de obligación pasada, pero su bienvenida era escasa y teñida por el miedo a la asociación. Alejandro, sin afeitar y alimentado por el whisky y la rabia, trabajaba frenéticamente por teléfono, pidiendo favores a hombres que antes clamaban por su atención, pero las llamadas no eran respondidas. Sus contactos en la banca, la política y los medios se habían convertido en fantasmas. Era radioactivo, un paria. Sus intentos de mover el poco dinero que le quedaba en cuentas personales fueron bloqueados. Cada transacción marcada por instituciones financieras, ahora bajo un inmenso escrutinio. Estaba atrapado. Su vasta riqueza ahora era un espejismo digital que podía ver, pero no tocar. Su mundo se había reducido a las 4 paredes de un apartamento prestado. La ciudad que una vez poseyó ahora territorio hostil. El final llegó, como suele suceder, con la luz gris y tranquila del amanecer. El fuerte y autoritario golpe en la puerta no fue una sorpresa, sino una confirmación brutal y final de su ruina total. Mientras los agentes federales lo sacaban esposado, los flashes de la prensa que esperaba eran como una andanada final y despiadada de disparos. El hombre que había aparecido en la portada de Forbes y Fortune, el titán de la industria, ahora era solo otro delincuente escoltado. Su traje a medida, un símbolo arrugado y patético de lo bajo que había caído. Para Victoria, el espectáculo público de la desaparición de su esposo no trajo alegría, solo una tristeza profunda y cansada.
Observó los informes de noticias desde el aislamiento de la mansión de su padre en La Moraleja, Madrid, después de haber huido del ático del Paseo de la Castellana, que ahora se sentía contaminado por fantasmas. Cada imagen de la caída de Alejandro era un nuevo recordatorio del hombre que una vez amó, el futuro en el que había creído. La victoria era absoluta, pero el costo había sido inmenso. Su dolor privado se había convertido en propiedad pública, una telenovela global para que las masas la consumieran. Fue inundada con solicitudes de entrevistas, con lucrativas ofertas de libros y películas. El podcast de Sara Luna había batido todos los récords, haciendo de Sara un nombre familiar y de Victoria un icono reacio. Fue aclamada como una heroína, un símbolo del empoderamiento femenino. Pero en los momentos de tranquilidad, cuando los abogados y consultores se habían ido, solo sentía el profundo dolor de la traición y el abrumador peso del futuro. Fue en este estado de agotamiento e incertidumbre que su padre, Lord Alistair Ashford, se acercó a ella con la propuesta que redefiniría su vida. La encontró en la biblioteca, mirando las calles mojadas por la lluvia, con la mano descansando protectoramente sobre su vientre hinchado. La Junta está de acuerdo, dijo. Su voz suave. Quieren que asumas el cargo de CEO interina. Victoria se giró. Su expresión una mezcla de incredulidad y horror. Absolutamente no, padre. Eso es una locura. Soy historiadora de arte. Voy a tener un bebé. ¿Qué sé yo sobre cómo dirigir un conglomerado global de miles de millones de euros? Sabes más de lo que crees, insistió Lord Ashford, sentándose a su lado. Tienes una mente para la estrategia, Victoria. Lo he visto toda tu vida. Viste la podredumbre en Torres Global antes que nadie. No solo lloraste o huiste, reuniste inteligencia, formaste un equipo y ejecutaste un plan impecable que decapitó la corrupción en su origen. Ese no fue el acto de una esposa despechada, fue el acto de una líder. Fue el acto de una mujer que intentaba proteger el futuro de su hijo, respondió ella, su voz temblando ligeramente. No quiero esa vida, no quiero ser el centro de atención, quiero construir un cuarto de bebé y criar a mi hijo en paz. Y lo harás, dijo él, tomándole la mano. Pero piensa en el legado que construirás para él. ¿Quieres que su empresa, su herencia, sea dirigida por un comité de extraños, contaminada para siempre por este escándalo? ¿O quieres que sea dirigida por su madre, la mujer que la salvó? Eres la única persona que puede restaurar la integridad de ese nombre, Victoria. La única que puede señalar una ruptura verdadera y limpia con el pasado. El mundo te ve como una víctima. Esta es tu oportunidad de mostrarles quién eres realmente. Una superviviente, una constructora, la mujer que reclamó su poder. Sus palabras tocaron una fibra sensible dentro de ella. Tenía razón. Esconderse significaría dejar que las acciones de Alejandro definieran para siempre a la empresa y, por extensión, el legado de su hijo. Dar un paso al frente, por aterrador que fuera, era la única forma de reclamar verdaderamente la narrativa, de construir algo nuevo y limpio a partir de los escombros. Con una respiración profunda que pareció venir de las profundidades de su alma, Victoria de Ashford asintió. Está bien, padre. Lo haré. Su primer día como CEO interina fue un bautismo de fuego. En el momento en que salió de su coche frente a la Torre Torres Global, una frenética manada de reporteros descendió, gritando preguntas. Caminó a través de ellos con una gracia tranquila y majestuosa. Su rostro, una máscara de serena determinación.
ofreciendo solo un educado pero firme, sin comentarios. Su primer acto no fue retirarse a la suite ejecutiva del piso 50, sino convocar una reunión de todo el personal en el imponente atrio de cristal del edificio. De pie en un simple escenario, miró a los miles de empleados, sus rostros una mezcla de curiosidad, escepticismo y esperanza. Ella no era la CEO a la que estaban acostumbrados. Era una mujer. Estaba embarazada y era la esposa del hombre que los había llevado al borde del desastre. «Sé lo que todos están pensando», comenzó, su voz clara y amplificada por el micrófono, pero conservando una cualidad íntima y personal. Me están mirando y se preguntan qué puede hacer una heredera Ashford, una historiadora de arte, para arreglar este lío. La verdad es que no puedo arreglarlo sola. Esta empresa no se trata de una persona. Nunca se supuso que lo fuera. Expuso la cruda verdad del escándalo, su voz desprovista de autocompasión, pero llena de una rabia palpable por la traición a la confianza. Luego giró, exponiendo una visión para una nueva Torres global, una construida sobre la transparencia, la responsabilidad y un retorno a los valores fundamentales. Anunció la venta inmediata del jet corporativo y la flota de coches ejecutivos. Canceló el retiro de liderazgo de lujo de varios millones de euros que Alejandro había planeado en un resort de alta gama en los Alpes suizos. La era del exceso obsceno en Torres Global ha terminado, declaró, su voz resonando con convicción. Nuestra nueva moneda será la confianza. Nuestro nuevo símbolo de estatus será la integridad. El discurso fue recibido con un momento de silencio atónito. Luego, una oleada de aplausos que se convirtió en una atronadora ovación. Fue un golpe maestro, una mezcla perfecta de humildad y fuerza que ganó los corazones y las mentes de su activo más importante, su gente. En las semanas siguientes, Victoria demostró que sus palabras no eran mera retórica. Fue un torbellino de energía concentrada, trabajando jornadas de 18 horas, con una disciplina que impresionó incluso a los veteranos de la Junta más experimentados. Derribó la opaca estructura corporativa que Alejandro había construido, reemplazándola con un modelo más optimizado y colaborativo. Promovió a ejecutivos talentosos dentro de la empresa, muchos de los cuales habían sido pasados por alto por la cultura de club de chicos de Alejandro. Demostró ser una líder astuta y decisiva. Su perspectiva externa le permitió ver problemas y soluciones que la vieja guardia atrincherada había pasado por alto. 2 meses después de asumir el cargo, 3 meses antes de su fecha de parto, dio a luz a un niño sano y hermoso, en la paz tranquila y estéril de la habitación del hospital, lejos del caos de las salas de juntas y los balances. Lo sostuvo en sus brazos y lloró. Eran lágrimas de alegría, de alivio y de un profundo agotamiento hasta los huesos. Lo llamó Liam Alistair de Ashford. Él llevaría su apellido, el apellido de una familia que valoraba el honor por encima de todo, y el apellido del abuelo que había creído en ella cuando ella no podía creer en sí misma. Sosteniendo a su hijo, mirando su pequeño rostro dormido, Victoria sintió que los últimos vestigios de la víctima se desvanecían. El dolor de la traición de Alejandro era una cicatriz que llevaría para siempre, una parte permanente de su historia, pero ya no era el capítulo definitorio. Había mirado el abismo de una vida destruida y se negó a caer. En cambio, había construido un puente sobre él. Ya no era un pájaro en una jaula dorada, ni era simplemente la mujer que había derribado a un rey. Era una reina por derecho propio, la arquitecta de una nueva dinastía forjada no por el privilegio, sino por el dolor,
la resiliencia y una voluntad inquebrantable. Su mayor obra de arte no era una pintura en una pared, sino el futuro que ahora estaba construyendo para sí misma, para su empresa y para su hijo. Si esta historia te ha cautivado, no te guardes la emoción. Dale. Me gusta, compártela con tus amigos que aman las historias de regresos épicos y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más dramas de la vida real que son más extraños y convincentes que la ficción. Tu apoyo nos ayuda a seguir brindándote historias que impactan e inspiran.